Buenas noches. Realmente creo que mi internet está fallando un poco, así que si se corta o algo, me avisan, por favor. Realmente es un privilegio y una gran responsabilidad poder compartir una vez más con ustedes la palabra de Dios. Es muy edificante, eh, pero también muy confrontante estudiar más a profundidad una porción de la Biblia que un día de devocional normal, digamos, se podría decir, porque para poder compartirles uno estudia y hace que estudie no solo el pasaje del tema que vamos a ver, sino el contexto. Y eso te lleva a estudiar todo el libro. Eh, si es la segunda parte del libro, entonces te lleva a estudiar la primera parte del libro. En este caso, como es la segunda carta a los Corintios, ya les voy a dar el pasaje. Entonces te lleva a estudiar la primera parte. Entonces estudias la primera parte y así sucesivamente. Entonces Dios tiene un margen más amplio para poder eh, confrontarte con su palabra y exhortarte y te lleva a decir, mira que pensabas que estabas bien o te habías olvidado de esta parte. Bueno, lee. Eh, Así que realmente espero poder compartir lo que Dios me habló en este tiempo, pero sobre todas las cosas, que sea Dios quien les hable en esta noche. Estuve orando porque Él prepare sus corazones para poder recibir su palabra. Entonces, antes de empezar, vamos a encomendar este tiempo en oración. Señor, te damos gracias por este día más de vida que nos has dado, Padre. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder aprender un poco más de tu palabra, Señor, de poder juntarnos por este medio para poder adorarte, para poder compartir entre nosotros, Señor. Te ruego que prepares nuestros corazones, Señor, y que nos hables lo que tú tengas preparado esta noche, Señor, que podamos captar, que podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, y también podamos compartir con otras personas, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de los jóvenes que están conectados esta noche en el lugar donde se encuentren. Te encomiendo sus vidas, su corazón, su mente, Señor, la vida de sus familias, tal vez por la situación que ellos estén atravesándote. Yo te ruego que no los desampares, Padre, que tú los guíes, los llenes de sabiduría y que estés con ellos en todo momento, Padre. Gracias te doy una vez más por este tiempo, Señor. Te encomiendo esta noche en tus manos. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema que vamos a ver esta noche, como decía Salem, continuando con la serie Los medios para la santificación, es la obediencia. La porción que vamos a leer para este tema se encuentra en 2 Corintios, capítulo 10, del 1 al 6. Eh, lo vamos a leer en un rato, esta parte, o sea, el pasaje de la Biblia. Seguramente muchos de ustedes han debido ver, tal vez en los estudios del colegio, de la universidad, del instituto, donde hayan estudiado alguna cosa, que para poder estudiar un tema en específico, previamente al estudio de ese tema, durante el estudio de ese tema e incluso hasta el final del estudio, se trata de entender lo que es lo opuesto al tema que vamos a estudiar, para poder entender y captar mucho mejor el tema central del estudio. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, si el tema a estudiar es el color blanco, entendemos lo que es el color negro. Si el tema a estudiar es el frío, entendemos lo que es el calor. Si el tema a estudiar es lo ancho, entendemos lo que es lo angosto. Y así sucesivamente. Si el tema a estudiar es un buen equipo de fútbol, entendemos lo que es nuestra selección boliviana de fútbol. Y así se nos hace mucho más fácil entender el tema central, viendo lo opuesto a lo que queremos ver. Entonces, para poder estudiar y entender y captar el tema de la obediencia, vamos a entender lo que es la desobediencia. Y es justamente por eso que me invitaron a poder compartirles este estudio, no porque sea muy entendido en la obediencia, sino más bien porque entiendo más de lo que quisiera y desearía la desobediencia. Pero gracias a Dios que por su gracia Él nos saca, nos levanta y nos hace nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ahora vamos a la porción de la Biblia que tenemos. Está en 2 Corintios 10, del 1 al 6.
Les invito a que, espero que todos estén con su Biblia. 2 Corintios 10 del 1 al 6 dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Para serles sincero, la primera vez que leí esta porción, sabiendo que el tema a estudiar era sobre la obediencia, creo que me dejaron más incertidumbres que certezas en cuanto al tema de la obediencia. Si bien Pablo habla en los últimos versículos sobre la obediencia, los últimos versículos de esta porción, pero solamente en los últimos. Y pensaba dentro de mí, quizás hay otra porción en la Biblia que pueda ser más clara en cuanto al tema de la obediencia. Hasta incluso se lo pregunté a Nayot y le dije, le dije, Nayot, la porción de la Biblia para este tema está bien. ¿Estás seguro? O sea, yo pensaba dentro de mí, ¿no? ¿Estás seguro que ese no es Primera Corintios o no es otro capítulo? Y él me dijo, sí, esa es la porción asignada para el tema. Entonces, lógicamente, me llevó a estudiar más a profundidad. Entonces me di cuenta que esta porción es excelente para el tema, porque no nos va a llevar a estudiar la parte, no sé, se podría decir superficial, quizás de decirlo de alguna manera, de lo que es la obediencia. Esa parte que te dicen, tienes que obedecer al Señor porque debes hacerlo. Eso es lo que está bien y esto es lo que está mal. Entonces haz lo que está bien. Sino a ver un poco más a profundidad de dónde viene la desobediencia y las raíces de esta. Entonces espero realmente que podamos entender la obediencia y ponerla en práctica por el amor que tenemos en Cristo y a Cristo. En Juan 14:21 dice que si amamos a Jesús guardamos sus mandamientos. Y en Juan 14:23 dice que si amamos a Jesús guardamos su palabra. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Eso dice en 1 Juan 4:19. Entonces, básicamente, obedecemos porque lo amamos. Ahora, sin alejarme mucho, volviendo a la porción, a esta porción de la Biblia en 2 Corintios 10 del 1 al 6, quiero que entremos en contexto para poder entender lo que Pablo escribió, para poder entender por qué Pablo escribió esta carta y a quiénes está escribiendo esta parte de 2 Corintios. Primero debemos entender que Pablo escribe a una iglesia que está lógicamente en Corinto, es la segunda carta que él les escribe, y es una iglesia que estaba pasando por muchos problemas y pecados. Había mucha desobediencia, había mucha desunión, tenían problemas con los dones, tenían problemas entre ellos. Y en la primera carta, en 1 Corintios, que Pablo escribe a los corintios, es más específico en sus pecados y los exhorta con la palabra. Había pecados bastante fuertes. En el capítulo 5 hay un pecado que dice que ni siquiera los que estaban en el mundo cometían ese pecado. Entonces, con la primera carta, 1 Corintios, Pablo les llama la atención fuertemente porque se habían dispersado. Describe algunos de los pecados que había en la iglesia. Y recuerdan cuando yo les dije que para poder estudiar y entender mejor un tema en específico, muchas veces se entiende lo opuesto. Bueno, aquí Pablo nos dice en 1 Corintios que en la iglesia había división, había celos, había contiendas, había disensiones, había fornicaciones, había avaricia, había idolatría, había borrachería, había ladrones. Y más adelante de este capítulo en 2 Corintios, cuando él piensa ir a visitarles otra vez, él
él supone que se va a encontrar con más pecados, con envidias, con iras, con maledicencias, con murmuraciones, con soberbias, con desorden, o sea, realmente un abanico de pecados de todos los tamaños y de todos los colores. Entonces, la carta de Segunda Corintios, Pablo la escribe como defensa de los ataques de los falsos maestros que habían en esta iglesia. En Primera Corintios, cuando Pablo escribe, mucha de la iglesia, si no es toda, estaba en otro camino, estaban andando en desobediencia. Entonces, una vez que Pablo después de que escribe la primera carta, muchos de ellos vuelven al camino, se arrepienten de lo que estaban haciendo, dan un giro de 180 grados y vuelven al camino del Señor. Pero había un remanente en esta iglesia que eh, seguían en pecado, o sea, seguían desobedeciendo, eh, estaban proliferando la mala doctrina en la iglesia. Como la primera carta fue una reprensión a la iglesia para llamar de vuelta al camino, después de la reprensión muchas personas volvieron al buen camino, pero este grupo de personas no se arrepintió y seguían esparciendo la mala doctrina. Entonces este grupo de personas decidió ensuciar la reputación de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se preocupaba por la santidad de la iglesia. Entonces ya vemos ahí cómo se conecta eh, todos los medios. El anterior sábado Usai compartía lo que es el cuerpo, los medios de la santificación, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué quieren ensuciar la reputación de Pablo? Porque se preocupaba por la santidad de la iglesia que estaba en Corinto. En 2 Corintios 7:1 Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Cristo. Entonces, este grupo, este remanente que no se arrepintió de esta iglesia, ellos sabían que no podían cumplir su objetivo de ensuciar y destruir la iglesia si Pablo seguía enseñando la buena doctrina. Entonces, su estrategia era que la iglesia pierda la confianza en Pablo y pierda la autoridad que Dios le había dado. Y cuando yo me ponía a estudiar esto, decía, qué manera más, qué estrategia más del mundo, ¿no? Para, para poder conseguir un objetivo o llegar a un logro. Ya que no puedo eh, contra la verdad, entonces ensucio la reputación de la otra persona. Justamente el otro día, hace un tiempo, que estamos ahorita en este tiempo de elecciones aquí en todo lado, me puse a estudiar un poco sobre los orígenes de los partidos políticos. Este es un paréntesis. Y ahí, a un principio, a los candidatos se los conocía personalmente. Entonces, cada persona conocía a su candidato y sabía de sus cualidades, sabía de sus defectos. Pero a medida que la población fue creciendo, entonces ya solamente conocían la ideología de esa persona. Entonces, si tú no querías que la gente se vaya con esa persona, ¿qué es lo que se hacía? Se ensuciaba la reputación de esa persona. Se decía que esa persona tenía principios que nadie quisiera con los que los gobierne. Entonces digo, qué estrategia más del mundo, más sucia la que estaba utilizando este remanente de personas de ensuciar la reputación de Pablo. Que Pablo pierda la confianza de la iglesia y pierda la autoridad que Dios le había dado sobre la iglesia. Desde los primeros capítulos de la segunda carta a Corintios del 1 al 9, Pablo habla de una forma más suave, digamos, más fraterna quizás. Y del 10 al 13, Pablo confronta a todas estas personas que tratan de ensuciar la iglesia, y no solo de ensuciar la iglesia, de ensuciar el ministerio de Pablo, el ministerio que Dios le había encomendado. Ahora, en esta porción que leemos, 2 Corintios 10, del 1 al 6, Pablo habla con un lenguaje militar. eh, es un poco no darse cuenta porque dice, eh, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Habla en términos de guerra, términos de batalla. Y justamente es eso lo que Pablo estaba llevando a cabo. Estaba llevando una guerra por la verdad, una guerra porque la iglesia pueda vivir conforme a la voluntad de Dios, porque la iglesia pueda ser santa.
Esa es la guerra. No es una guerra por poder, no es una guerra por fama, no es una guerra por territorio, no es una guerra por partidos políticos, no es una guerra por equipos de fútbol, no, es una guerra por la verdad. Él está peleando para que la iglesia pueda vivir para Dios. Está peleando una batalla contra el error y contra la mala doctrina, contra la desobediencia de estas personas y de esta desobediencia que estas personas estaban sembrando en esta iglesia. Y estas personas que estaban en la iglesia son las personas a las que Pablo dirige esta carta. Ahora, ¿cómo es que pelea Pablo? En el versículo 1 dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Dice os ruego significa os exhorto, entonces Pablo les está diciendo os exhorto. Pablo estaba haciendo una exhortación, una corrección, una reprensión, porque las personas que están en el error deben ser corregidas. Todas las personas en la iglesia necesitamos ser corregidos. Así que nosotros debemos aprender a ser corregidos y a corregir. Si tenemos alguna área en la que estamos mal, debemos corregirla. Estoy seguro que ninguno aquí, ni ninguno en todo el mundo puede decir que es perfecto. Todos tenemos errores, todos tenemos caídas, todos tenemos tropiezos, pero justamente eso es lo que debemos aprender y justamente es lo que vamos a aprender de cómo Pablo corrige a esta iglesia en Corinto. Entonces miren la actitud de Pablo. Dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mansedumbre quiere decir pacífico, sin enojo, con tranquilidad, con amor. La actitud de Pablo para corregir el error es con mansedumbre. ¿Saben? El problema en sí no es corregir, el problema es la actitud con la que corregimos, la actitud con la que reprendemos. Ternura significa amabilidad, gentileza. Todos los cristianos debemos hacernos conocer por nuestra gentileza y amabilidad. Pablo estaba siendo amable con las personas que le estaban haciendo daño. Les estaba corrigiendo con amor aún a estas personas que estaban hablando a sus espaldas, que estaban diciendo mentiras a sus espaldas, que estaban queriendo quitarle su autoridad y ensuciar su nombre. Dios les estaba hablando con mansedumbre y ternura. Ahora, ¿de dónde viene esta mansedumbre y ternura? Viene de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo de mansedumbre. Cuando Él estaba en la cruz, delante de las personas que se burlaban de Él, ¿qué es lo que hacía Cristo? Él oraba por ellos. ¿Y qué decía? Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, las personas que lo habían crucificado, las personas que se burlaban, que le escupían, Dios oraba por sus vidas. Y es lo mismo que Pablo está haciendo, siguiendo el ejemplo de Cristo, es lo mismo que está haciendo en la iglesia de Corinto. Los está reprendiendo con mansedumbre, con ternura, con amor. Jesús es la mayor expresión de estos principios de los que Pablo habla. Debemos aprender a ser como Cristo. Pablo nos dice, sed como yo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces aquí en el primer versículo, Pablo explica cómo era presente y cómo era ausente de esta iglesia. Ellos, ¿qué es lo que decía esta gente? Mm, Ellos decían que, si se fijan más adelante en el mismo capítulo 10, en el versículo 10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos, estando presentes. Eso es lo que le responde Pablo. Lo que estas personas estaban tratando de decir es, sí, Pablo solo es fuerte mediante sus cartas, ahí te habla con dureza, ahí te exhorta, pero cuando está aquí con nosotros es humilde, es un pollito mojado, por poco no dice, ¿no? Es tranquilito. Entonces Pablo explica cómo era presente y cómo era ausente. Ahora uno dirá, eh, qué pena por Pablo que estando presente es humilde y solo tiene valor para hablar mediante sus cartas. La humildad tiene que ver con que a pesar de que
era el apóstol, o sea, Pablo era apóstol de Dios y Dios le había dado esa autoridad y Dios le había dado ese ministerio. Él no se presentaba como una estrella, no se presentaba como una persona intocable, él se presentaba humildemente como cualquiera de los otros hermanos de la iglesia. Pablo mostraba esa, Pablo mostraba esa humildad y esa es la actitud de un siervo de Dios, de un soldado de Cristo. Saben, en Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. O sea, considerémonos lo más bajo en este mundo y vamos a resaltar en el universo para el Señor y Creador del universo. Entonces, aquí vemos la actitud de Pablo. Saben, para el mundo, muchas veces ser como Cristo es ser débil. Eh, para el mundo, ser una persona que es amable, que es condescendiente, que es humilde, que es generosa, que da más de lo que se pide, es ser débil. Para el mundo, una persona fuerte es una persona grosera, una persona que anda repartiendo insultos a diestra y a siniestra, que anda riñendo a todos los que están en su cargo o a los que no están en su cargo, que andan gritando en la calle o en el estadio. Y esas son las personas fuertes para el mundo, pero no somos, ¿no? Nosotros no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Entonces, ¿por qué Pablo envía este mensaje? Porque él quería que se arrepientan a estas personas que estaban hablando mal de él. Y en el versículo dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esta palabra osadía significa con valentía. Perdón, significa con valentía. Hoy en el mundo parte del engaño del mundo y de Satanás es que las personas no corrijan el error. Esa es parte del engaño, que las personas no corrijan su error. Y para corregir los errores hay que tener valor. Pablo estaba apelando a que este grupo de personas se arrepientan, cambien su manera de pensar antes de que él tenga que ir personalmente a exhortarlos, a corregirlos del error que ellos estaban cometiendo. Entonces, uno de las raíces de la desobediencia que tenemos en Cristo es que no corrijamos los errores que tenemos en nuestra vida y que no permitamos que otras personas nos corrijan, aunque la otra persona venga con amor, con mansedumbre para corregirnos, no permitimos. Y esa es una de las raíces que va creciendo y creciendo y creciendo y se vuelve una desobediencia que luego nos es cada día más complicado quitar de nuestras vidas. En el versículo 2, 3 dice, contra algunos, o sea, ya con que estoy dispuesto a resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. En el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué estaban atacando de Pablo a estas personas? Decían que Pablo andaba en la carne, decían que no era espiritual, que andaba en el mundo, que él era el desobediente. Esto haciendo un paréntesis, esta es otra de las grandes excusas que tenemos para desobedecer a Dios. No puedo obedecer porque sigo viviendo en la carne, sigo estando en la carne. Así tengo este pecado que no lo puedo quitar de mi vida porque vivo por la carne, dice. Pero eso es una de las excusas y una de las mentiras más grandes que el enemigo quiere que creamos, que no podemos corregir, que no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque su deseo es que sigamos viviendo en desobediencia. ¿Y qué es lo que responde Pablo a esto? Dice, lo que Pablo responde es que aunque andamos en la carne, en este cuerpo, caminamos y vivimos, no militamos según la carne, no militamos según este cuerpo, no militamos y no batallamos según la carne. Esto es importante entender. Nosotros no podemos batallar las luchas espirituales con armas de la carne, con recursos de la carne. Pensar que nuestras fuerzas humanas vamos a vencer las luchas espirituales es un error, no se puede. Y es lo que Pablo aquí está diciendo. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es lo que les decía hace rato, aunque vivimos en este mundo, no somos parte de este mundo. Estamos viendo lo que es los medios de la santificación.
para poder vivir la santificación en Dios, tenemos que haber sido justificados en Cristo. Y es ahí donde está el punto de justificación. Somos justificados desde el momento en que creemos en su palabra, en su evangelio. ¿Cuál es su evangelio? En que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, una vez que creemos, somos hijos de Dios, somos salvos por medios de Cristo, somos justificados. Y de ahí en adelante empezamos a vivir lo que es la santificación, lo que estamos estudiando, lo que hemos estado estudiando todos estos sábados. Entonces, en el versículo 4 dice, como decíamos hace rato, no andamos en la carne, no militamos según la carne y no batallamos esta guerra espiritual según la carne. En el 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, una de las principales armas del siervo del Señor en su vida es con el Señor, su vida rendida al Señor, su vida espiritual con el Señor, una vida de santidad, de integridad. Esa es una de las armas principales para los hijos de Dios. Hoy en día uno de los ataques principales contra el testimonio de la palabra de Dios es la mala conducta y el mal testimonio, la desobediencia de la gente que se dice cristiana, o sea, que se dice ser cristiano, pero que sigue viviendo en desobediencia, sigue viviendo en pecado, sigue viviendo en su vida anterior. Entonces, ¿por qué la gente no quiere escuchar muchas veces el Evangelio de Cristo? Porque el testimonio que reciben es de personas que viven mal, en desobediencia. ¿Cómo es que queremos hablarle de Dios si vivimos en pecado? Pablo dice, no batallamos según la carne porque no se puede. Es imposible. Ahora, no estoy diciendo que de ahora en adelante vamos a vivir una vida perfecta, o sea, la perfección la vamos a alcanzar en la glorificación cuando venga Cristo y cuando vivamos con Él. Sí vamos a caer, sí vamos a tropezar porque seguimos viviendo en esta carne y en este mundo, pero la gran diferencia es que el pecado no es una práctica en nuestra vida como era antes. Ya tenemos el conocimiento de qué es lo correcto y el pecado no debe ser una práctica en nuestra vida. Si tropezamos, no nos quedamos caídos ahí en el camino, nos levantamos por la gracia del Señor Jesucristo y seguimos adelante. Entonces, no estoy diciendo que no vamos a pecar más, sino que el pecado no va a ser una práctica en nuestra vida. Pero a lo que me refiero es que cómo las personas que se dicen ser cristianas y siguen viviendo en pecado, quieren predicar el evangelio, o sea, quieren predicar algo que no viven. Y esto, cuando estudiaba esto, me ponía a pensar en mi vida pasada, eh, cuando hay un testimonio que yo subí, que les compartí, que yo vivía, era una persona muy tibia, y asistía a la iglesia y era cristiano los domingos, pero de lunes a sábado estaba viviendo en cualquier cosa. Y recuerdo que, recuerdo que, o sea, me da mucha vergüenza, pero recuerdo que cuando salía con mis amigos a emborracharnos y hacer un montón de cosas, yo les quería hablar, quería evangelizarles, estando, o sea, en pecado, estando en ese ambiente de oscuridad, de todo eso. Y ellos me decían, ¿cómo nos estás hablando de desobediencia si vos estás en lo mismo que nosotros? Entonces, ese es uno de los grandes errores que se comete. Es por eso que eh, mucha gente no quiere oír, no quiere recibir la palabra de Dios, el Evangelio, porque no estamos entendiendo bien lo que es seguir, lo que es obedecer a Dios. Y no podemos hablar de Dios viviendo y practicando el pecado. Una de las armas es la vida rendida, la vida entregada a Dios. En el versículo 4 dice que nuestras armas no son carnales. ¿Cuáles son entonces las armas para poder combatir? Las armas espirituales, para poder pelear ese tipo de batallas. Se pelean con armas espirituales. Y Pablo nos dice que son poderosas en Dios. Las armas que Dios nos provee son armas para destrucción de las fortalezas. Para esas fortalezas, esos muros de piedra gruesos y enormes, peleamos contra fortalezas.
pero las armas que Dios nos da destruye esas fortalezas. ¿Y qué son ese tipo de fortalezas a las que se refiere aquí en el versículo 4? ¿Qué son ese tipo de fortalezas? Todos los, perdón, vamos a seguir. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para destrucción, nos dice, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es doctrina, es enseñanza de Dios. Nuestra batalla es contra fortalezas. Y como les decía hace rato, ¿qué son las fortalezas? Son las ideas, filosofías, doctrinas, argumentos, pensamientos, religiones, costumbres que van contra el conocimiento de Dios. Entonces, son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Todas esas ideas, filosofías, religiones, costumbres que van en contra del conocimiento de Dios. Nuestra pelea es por la verdad, contra el error y contra la mentira. Pablo atacaba a la mentira en la iglesia de Corinto desde el principio, desde la primera carta. Satanás sabe que la mejor manera de destruir el testimonio de la iglesia es sembrar mala doctrina, malas costumbres, malas enseñanzas. Eh, Estoy seguro que la mayoría de nuestra desobediencia, de nuestros pecados, es por mala doctrina, por cosas que creíamos que estaban bien, pero que en realidad están mal, malas filosofías, malos pensamientos. Saben, en Proverbios 23:7 dice que tal como el hombre es en el pensamiento de su corazón, así es él. ¿Saben por qué nos equivocamos? Porque pensamos mal, porque pensamos de una manera incorrecta, de una manera contraria al conocimiento de Dios. Y es todo esto lo que siembra las raíces para que se vuelvan en desobediencia, y esa desobediencia se vuelve en alejarnos de Dios, y luego ese alejarnos de Dios nos llevan a que volquemos nuestra mirada al lado contrario de Dios y empecemos a crear ideas y filosofías que van en contra de Dios. Pero, entonces, ¿dónde está el conocimiento de Dios? Está en la Biblia. El problema es que nosotros no tomamos en cuenta la Biblia, si no tomamos en cuenta el conocimiento que nos da el mundo, su música, su cultura, su ideología, su educación, el Internet, su Internet. Entonces esto construye la manera en que pensamos y nuestra vida es un reflejo de nuestra carne. Contra estas cosas peleaba Pablo, contra las murallas de falsa enseñanza, falsa religión que ha creado el enemigo. Saben, el otro día yo me ponía a pensar y decía, nosotros desde que nacemos en nuestra vida carnal, desde que somos bebés, eh, empezamos a caminar, a ir a la escuela, a relacionarnos con otras personas, y desde que empezamos a tener un poco de entendimiento por la corriente del mundo, por todo lo que les mencioné hace rato, su cultura, su ideología, su modelo de educación, su internet, y digo su internet porque en el internet hay muchas cosas preciosas que nos pueden acercar a Dios, como este tiempo que nos juntamos para poder aprender más de Él, pero su internet que está lleno de cualquier cosa, para incitarnos a, no sé, fiestas, eh, qué sé yo, borracheras, pornografía, ese es su internet. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo, empezamos a crear pilares en nuestra vida. Empezamos a caminar, a conocer todo esto del mundo y empezamos a crear pilares de mentira, pilares de soberbia, pilares de altivez, pilares de egoísmo, pilares de odio, pilares de competencia, pilares de todo lo que el mundo te dice que está bien, todo lo que el mundo te dice eh, 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 que hagas, que consigas tus sueños en el mundo. Entonces luego para cuando ya somos y creemos en Cristo y tenemos un nuevo pensamiento, nos damos vuelta y tenemos que destruir todas estas cosas que nosotros mismos hemos creado y que el mundo ha creado junto con nosotros. Este egoísmo, esta altivez, esta soberbia, esta envidia, esta mentira,
Todas estas cosas tenemos que destruir. Y es lo que Pablo nos está diciendo acá. Para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que sea contra de Dios es lo que debemos derribar. Em, ¿Saben? Hay un pasaje que ilustra nuestra batalla espiritual y cómo nos ayuda a prepararnos para esta batalla que vivimos, que nos lleva a la desobediencia y al alejamiento y que tiene consecuencias cada vez peores. Está en Efesios 6, versículos 11 al 20. Efesios está dos libros adelante de 2 Corintios, está 2 Corintios, Gálatas, Efesios. En Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está hablando otra vez en términos de guerra para ilustrar mucho mejor. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí viene la recomendación que nos da. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y qué es esta armadura? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vestidos con la coraza de justicia, la justicia, las cosas que se deben hacer correctamente según el conocimiento de Dios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto quiere decir la disposición que tenemos para predicar su Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Santiago dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Saben, hay muchos creyentes y gran parte de mi vida, yo era uno de ellos, que dicen que no podemos cambiar, no podemos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, que no podemos. Y esto es una gran mentira del enemigo, es una gran mentira que él quiere que nos creamos. Pero en Romanos 6 dice que si morimos al pecado, seguiremos viviendo en él. O sea, estamos muertos al pecado, ya no tenemos reacción alguna al pecado. El pecado ya no tiene dominio en nosotros. Entonces no podemos decir que no podemos cambiar. Conozcamos el mensaje de Dios en su pureza para poder vivir una vida de obediencia. Volviendo a 2 Corintios 10, 10:5, la segunda parte dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. Y otra vez volvemos a una ilustración militar, digamos, en tiempos de guerra, cuando conquistaban ciudades en las antiguas guerras, se cautivaban a las personas que se rendían o que sobrevivían al ataque y los llevaban cautivos bajo, bajo guardia militar, se podría decir de alguna manera. Los llevaban cautivos a sus bases militares o a sus ciudades. Entonces aquí dice, llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo, agarremos todo pensamiento, toda idea, toda filosofía, todo argumento que hemos creado desde que tenemos entendimiento, toda filosofía que el mundo nos está diciendo, que la corriente del mundo nos incita, y lo llevemos a la obediencia a Cristo. Y es el punto donde el Señor es al punto a donde el Señor quiere llevarnos, a su obediencia.
que vivamos de acuerdo a su voluntad. Pero nosotros no podremos vivir en su voluntad si no destruimos los argumentos, la fortaleza que el enemigo ha plantado en nuestra cabeza. Y tampoco vamos a poder vivir como la iglesia de santificación que Dios quiere. La vida de santificación que Dios quiere y que Pablo está exhortando en estas cartas a los Corintios. Si no destruimos las fortalezas de mala doctrina que Satanás ha sembrado, entonces no podemos obedecer al Señor. Si no destruimos toda idea, todo argumento, toda costumbre, toda religión, toda mala doctrina que el enemigo ha sembrado, entonces no vamos a poder tener esa vida de santidad que Cristo quiere que tengamos en Él. En el versículo 6 dice, 10 al 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo quería que la iglesia se sometiera a la palabra de Dios, que su estilo de vida sea conforme a la palabra de Dios. Pablo quería que la iglesia sea obediente para que puedan castigar la desobediencia, para poder encaminar a los desobedientes. Él quería que los creyentes sean obedientes para que resalten los desobedientes y Él los pueda encaminar, pero ¿con qué? Con amor, con mansedumbre, con ternura, como hemos visto al principio de este pasaje. Exhortar y corregir, chicos, es un acto de misericordia, es un acto de amor, hacer que no se practique más el pecado, que no vivamos más en el pecado, es un acto de amor y no lo debemos hacer con odio o con celo o con enojo, sino hacerlo como Pablo lo hacía aquí, con mansedumbre y ternura, con la mansedumbre y ternura de Cristo. Es por amor al Señor que Pablo reprendía, exhortaba a su iglesia, a los desobedientes. Saben, de la buena doctrina depende la salvación de las personas y la santificación de la iglesia. En 1 Timoteo 4:16, cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De la buena doctrina depende la salvación que tenemos, de la buena doctrina depende la obediencia que tengamos que tener a Dios en Cristo. eh, de la buena doctrina depende la santificación de nuestras vidas. Entonces, peleemos como lo hacía el apóstol Pablo, eh, como él dice, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Imitemos a Pablo siempre que corrijamos, hagámoslo con amor, con mansedumbre, con ternura, y nosotros estemos dispuestos a escuchar la corrección, porque ya les digo, es un acto de amor, es un acto de misericordia. Dios eh, nos corrige, nos exhorta mediante su palabra, mediante sus siervos, mediante la iglesia, eh, mediante la buena doctrina. El otro día eh, escuchaba un comentario que decía, vivimos tanto en una época tan mala, con problemas políticos, sociales, guerras acá, guerras allá, con incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y decía que se acabe el mundo, que Cristo venga de una vez. Y yo me ponía a pensar y digo, realmente, eh, si somos creyentes, verdaderos creyentes, el que Cristo venga es un anhelo que tenemos en nuestros corazones por todas las promesas que Él nos da en su palabra. Pero no debemos quizás desear ese momento ahora, porque no es tardanza que Cristo no venga todavía. Y no lo veamos como tardanza, sino como oportunidad, como una oportunidad que Dios nos da eh, de poder volver a su camino, poder volver eh, a obedecerlos, a santificarnos, a obedecer a Dios, a santificarnos. Eh,
Muchas veces vemos a un Dios justo y que está ahí sentado en su trono con su mazo listo para dictar la sentencia, pero en la misma medida que Dios es justo, también es amor. Entonces, si tenemos algún acto de desobediencia, cometemos algún acto de desobediencia, no nos atrevamos a pisotear la sangre de Cristo pensando en que no, el pecado que hice es tan grande que seguramente Dios no me perdona, Dios no me deja pasar esto. No, no. Volvamos, en su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eh, Dios nos ama y por eso nos corrige, como les decía hace un momento, mediante su palabra, mediante sus siervos, mediante nuestros hermanos. Seamos obedientes, busquemos la obediencia, busquemos su sabiduría. En Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, buscamos su sabiduría para poder hacer las cosas que a Él le agradan y podamos ser obedientes en todo el tiempo que nos quede en esta vida. Esa sabiduría nos va a llevar a la santificación, a tomar buenas decisiones, a tomar buenas decisiones en Cristo, a ser obedientes y no perseguir la desobediencia como estaba persiguiendo esta iglesia de Corinto y que incluso hasta después seguía este grupo de este remanente en desobediencia. Entonces, busquemos, tenemos las herramientas necesarias, tenemos su palabra, tenemos los hermanos que nos pueden ayudar, como Yasmín decía hace un momento, somos una familia en Cristo y estamos para apoyarnos para cualquier duda, eh, aclarar, para buscar la buena doctrina y que no permitamos que la mala doctrina se siembre en nuestra mente, en nuestra vida y que nazca la desobediencia y posteriormente el pecado y que luego terminemos negando a Dios como lo hacen muchas personas necias, ¿no? Entonces busquemos su sabiduría. Eh, para terminar, terminado de estudiar el 2 Corintios, al final dice, Pablo escribe en 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, examinémonos y perfeccionémonos en qué estamos siendo desobedientes, cuáles son las áreas que necesitan trabajar y confrontémoslo con la palabra de Dios, que es la Biblia. Los animo, ya les digo, exhortar, corregir es un acto de amor. Cada vez que recibamos algo, es por amor, porque no queremos. Yo no quisiera, realmente quisiera que alguien me diga, mira, Toño, estás fallando en esto, y tener la certeza de que me lo está corrigiendo porque me ama. Entonces, y de la misma manera, corrijamos la desobediencia con amor, con ternura y con mansedumbre.